abrir su Biblia, abramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 6. Y la semana pasada hemos observado la vida de este hombre llamado Esteban. Y como tema general hemos puesto Esteban, el primer mártir de entre los hermanos. Y en las reuniones caseras les explicaba por qué dentro de los hermanos. Esteban no era un apóstol. Esteban, en medio de sus hermanos, él vivía, o sea, de los que fueron salvados. Y de manera singular, todos observaron en Esteban y en otros más para que sean los que ayudaran a los apóstoles. Y entonces de esa gran multitud, Esteban va a ser seleccionado para que pueda servir. Pero él está en medio de sus hermanos. Y en medio de esos hermanos de la iglesia, él sale para servir a las mesas. Y Dios se plació en Esteban que sea el primer hombre que pueda morir por causa del nombre de Cristo. Y es por eso que pusimos Esteban, el primer mártir dentro de los hermanos. Y hemos observado desde el versículo 8 hasta el versículo 15 del capítulo 6. Y nos hemos quedado expectantes cuando Esteban estuvo frente a sus enemigos en el concilio. Recuerden que los que planificaron esto fueron de los de la sinagoga, los libertos. Ellos, de algún modo, planificaron y, como dice la Escritura, sobornaron a otros para que hablen mal en cuanto a Esteban. Y nos hemos quedado expectantes qué sucedió ahora, después que lo pusieron frente al concilio y comenzaron a decir cosas incorrectas o mentiras, levantaron difamación. ¿Qué pasó? Quiero citar algunas cosas que iba pensando y era conforme como cuando lees el libro, el capítulo 7 de Hechos, te das cuenta que Esteban no era un hombre descuidado en su diligencia en el estudio de la Escritura. Te das cuenta que Esteban era un hombre que había crecido y se había quizás criado bajo hombres piadosos en un sentido, o sea, hombres que escuchaban y meditaban la ley. De alguna manera Esteban creció entendiendo todo esto. Pero luego cuando el Señor lo salvó, todo encajó para él. Y ahora Esteban tiene tanta claridad y todas las cosas que aprendió desde niño hasta este momento, Esteban en su predicación va a ser tan fiel y tan coherente y tan dinámico y tan veraz en un sentido contundente para poder demostrar quiénes son estos enemigos que lo tienen ahora Esteban. Entonces, pensaba esto de él, pensando en un libro cuando menciona de los autores de la Biblia, aunque Esteban no escribió ningún libro, sino fue un hombre más dentro de los hermanos que murió por nombre de Cristo. Pero hay una idea que los predicadores o autores de las Escrituras saben más de lo que nosotros suponemos que saben. A veces pensamos, cuando vamos a la Escritura y vemos algún autor o algún personaje como Esteban, creemos que no supiese mucho. Pero cuando tú comienzas a observar, quedamos, impresionados por toda la claridad que tiene de la Biblia y la forma como explica él en su predicación. Entonces, sin duda Esteban, como predicador, sabía mucho más de lo que algunos, cuando hablan de Esteban, no son precisos ni siquiera en mencionar cuánto usó de la Escritura para que pueda llevar claridad y luego ellos, sus enemigos, se enojen entendiendo todo lo que Esteban les fue diciendo.
Entonces, Esteban está frente a sus enemigos. Los enemigos de Jesucristo están listos entonces para destruir al heraldo Esteban. Él es un instrumento útil en la mano de Dios. Hemos señalado la semana pasada también lo que significa tomar la cruz. Para Esteban significaba morir por nombre de Cristo. Para otros, como por ejemplo Juan, el apóstol, ser desterrado a una isla. Y de ahí en adelante tú vas a ver a distintos hombres, una gran muchedumbre de mártires que van a morir por nombre de Cristo, de una u otra manera, pero por causa del testimonio en cuanto al Evangelio, van a entregar su vida. Y desde el primer sermón pensaba con esta pregunta: ¿qué hace que ellos sean persistentes y firmes en sus convicciones para ser proclamadores de la verdad? Si tú tomas a cualquier fanático de cualquier partido político y le amedrentas o le intimidas, seguro va a desistir lo que él cree y lo que él proclama. Pero estos hombres no desistieron. ¿Qué les llevó a que ellos sean persistentes hasta el final para continuar? ¿Qué hubo? Bueno, no estaba en ellos nada, sino estaba en la persona de Cristo. ¿Qué quiero decir? Ellos entendieron que Jesús es la verdad. Y todo lo que concierne al Antiguo Testamento refería en Jesús, que se hablaba sobre Jesús. Y ellos creyeron que era Jesús de aquel que se hablaba en las profecías. Por lo tanto, en ellos se hizo una convicción firme, a tal punto que ellos estaban seguros de estar en la verdad, a tal punto de ellos ser proclamadores de la verdad, a tal punto de ser defensores de la verdad. No como quizás algunos puedan sugerir, o como algunos observamos, con odio, con revancha. Estos hombres son sobrios. Es más, hemos visto que Esteban, los del concilio vieron que el rostro de él era como de un ángel, lo que te da a entender que Esteban estaba controlado por el Espíritu Santo, y entonces puedes ver a un personaje como él y otros más que están dispuestos a decir la verdad cueste lo que cueste. Para Esteban se afirmó todo, y el poder del Espíritu Santo en su vida, en la vida de Esteban, ahora esto le llevaría a ser contundente en el mensaje. Este era Esteban. Pero solo en él. ¿Por qué estos testigos fueron fieles y estaban dispuestos a morir por causa del nombre de Cristo? Y hace un momento decía, ¿solo él? ¿Y por qué no más? Ya no hay más. Bueno, creo que todos de alguna manera conocemos personas fieles. Y tú puedes decir, veo a esta persona que es fiel y leal a Cristo y le sigue y su vida demuestra cuán fiel es. Pero no veas en otros, sino quiero que te veas. Tú eres, diría, yo soy ese hombre fiel. Yo soy ese testigo fiel, porque Esteban fue llamado de entre los hermanos a ser ese hombre fiel y morir por causa del nombre de Cristo. ¿Cuánto? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por el nombre de Cristo? Y Esteban fue ese testigo fiel. Esa idea de testigos hemos hablado en Hechos 1:8, y me seréis testigos. Y en Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó, de la cual nosotros somos testigos. Por lo tanto, Esteban fue testigo fiel de Cristo en cuanto a entendió el Evangelio, y ahora era un proclamador que Jesucristo resucitó, y él va a defender ahora frente a sus enemigos. Bueno, la semana pasada iniciamos observando a este hombre, y hemos observado a Esteban un instrumento para mostrar el poder de Dios al pueblo. En segundo lugar, hemos observado las artimañas de los adversarios. En tercer lugar, hemos observado el rostro de Esteban
un contraste de sus adversarios y ahora, porque es la continuación, la proclamación categórica de las Escrituras. La proclamación categórica de las Escrituras. Y preciso quizás observar dos partes hoy. Pensé todo resumir en una sola exposición hasta la mitad, pero tiene mucha riqueza, pero tampoco no queremos irnos por los lados, sino concentrarnos en lo que Esteban está hablando. Y vamos a ver solo este día dos partes de esta proclamación categórica. Él fue minucioso y riguroso al recordarles sobre Abraham, fue minucioso y riguroso al recordarles de los patriarcas, y el próximo domingo vamos a estar viendo, fue minucioso y riguroso al recordarles a Moisés. Cuando digo que fue minucioso y riguroso, es que él va a presentar a través del Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con Abraham de manera detallada y resumida, compactada, y ellos lo van a entender con claridad. Y quiero observar contigo todo esto. Va a quedar otros domingos para seguir observando la continuación de la predicación y luego vamos a ver cómo termina todo esto. Faltaría ver la administración precisa de las Escrituras, luego va a faltar ver contundencia al proclamar, al denunciar los pecados de los enemigos y la muerte fiel de este mártir. Y lo vamos a ir dejando para más adelante. Preguntas que deberíamos respondernos sería, ¿qué características tiene una exposición que es fiel en las Escrituras? Hermanos, de aquí en más, por lo menos en estos domingos, quiero que podamos observar características de una predicación fiel. Esteban es un modelo. Esteban es ese hombre modelo de una predicación fiel. En uno de los temas que se va a tratar en la conferencia de Eclesía es viendo a los autores como modelos de la predicación expositiva. Y justo me crucé con Esteban. Esto no es una conferencia, esto van a dar los oradores aquel día para los pastores y ver los modelos de la predicación expositiva en los propios escritores de los escritores bíblicos. Pero acá está Esteban, un predicador fiel. Otra pregunta va a ser, ¿de qué manera práctica aplica lo que narraba Esteban? Esteban no está contando al aire. Esteban nos está mostrando cuánto conoce. Una predicación baja a la audiencia y Esteban lo va a hacer eso. Va a bajar a la audiencia, a los que están escuchándolo. Otra y la última pregunta va a ser, ¿cómo fue cuidado la vida de Jacob, sus descendientes y la vida de José para el plan redentor? Y eso quiero de esa manera acabar observando todo esto. Así es que empezamos, este cuarto punto es la proclamación categórica de las Escrituras. Vamos a observar solamente desde el versículo 1 del capítulo 7 hasta el versículo 16. Voy a leer, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Hechos 7.1, ahora me toca leer Hechos 7.2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le diera en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y él le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, así Abraham engendró a Isaac,
y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Hasta allí la lectura. Permítanme orar y empezamos. Padre, estamos frente a tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Te pido, Padre, que tengas el control de mi corazón y mi mente. Y ayúdanos a concentrarnos. Que nada quite, Señor, nuestra mirada ahora del texto. Háblanos a todos conforme a nuestras necesidades. Suple, Señor, con tu palabra. Y a los que están escuchando por primera, segunda, tercera, cuarta vez tu palabra, Señor, que sea contundente, que les pueda mostrar también quiénes son ellos y dónde están parados. Padre, glorifícate. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Hijo Jesús. Amén. La proclamación categórica de las Escrituras. Ahora pienso que debí leer toda la predicación de Esteban hasta el versículo 60. Bueno, la predicación es hasta el versículo 52 o 53. Y no lo vamos a hacer ahora, pero quiero que piensen, estamos viendo solo una parte de la predicación, solo una primera parte. Y quiero que veamos esto, cómo Esteban proclamó de manera categórica. Y empieza diciendo, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Pareciera que si tú lees desde acá y no tienes el contexto, pareciera que el sumo sacerdote está en un momento o un punto neutro, donde él no tiene nada que ver con lo que está pasando. Pareciera que el sumo sacerdote no tiene implicancias, pero no te olvides que este sumo sacerdote es el que dio sentencia para que Jesús sea crucificado y todos los demás, para que Pedro y Juan sean azotados. Acá está este sumo sacerdote. Lo que él esperaba era justamente este momento. Lo que él luego va a decir y cómo tenía que morir Esteban, él lo quería decir hace mucho tiempo frente a Pedro y Juan. Entonces este hombre está acá, obviamente, quiere ver cómo Esteban va a defenderse o qué va a decir en su defensa. Por eso tienen ahí, ¿no? Defensa de Esteban. Este sumo sacerdote, entonces, no lo tenemos que ver aislado de todo el cuadro completo. Y dice, a continuación dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. No vamos a hacer como detalle por detalles, pero me voy a ocupar en algunas palabras que son necesarias dentro del pasaje. Y te das cuenta que en la predicación de Esteban, al iniciar, él lo que va a hacer es congraciarse en un sentido, decirles varones, hermanos y padres. Piensa un poco. Los cristianos están en medio de los judíos. Judíos cristianos en medio de esos judíos que no son cristianos. Y estos que no son cristianos ya han tomado a Pedro y a Juan, le han intimidado
y le han dicho que no tiene que hablar en el nombre de Cristo. Esteban lo sabe bien esto. Pero ahora está Esteban frente a ellos y les llama hermanos y les llama padres. Lo que Esteban te marca es una forma de cómo debemos y podemos hacerlo. Esteban no tiene una ira, no gobierna la ira su corazón. Esteban es un hombre que es sobrio y lo que está sucediendo no hace que le mire con rencor a ellos, sino les pone a ellos en el lugar que tienen que estar. Y Esteban se muestra siendo parte de ellos y usa una palabra que llama la atención. Les dice compatriotas. Ahí la idea de hermanos es compatriotas, compañeros. Sería otra palabra. Les dice varones hermanos. Les diría varones, ustedes son compañeros, somos patriotas. Esteban está reconociendo de qué linaje es. Esteban está reconociendo a ellos quiénes son. Y no se enorgullece por el conocimiento que tiene. No se jacta de tener la verdad en el corazón o tener la verdad en sus manos. No los menosprecia. No les dice que ustedes con desprecio son ignorantes. Lo contrario, Esteban va a ser sagaz. ¿Recuerdas que un día Jesús le dijo a sus discípulos, tenéis que ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma? Acá Esteban está siendo así, astuto como la serpiente. Esteban es sagaz. Esteban va a usar a ellos y les va a decir, son sus hermanos. Y es verdad, son sus hermanos. Y va a usar otra palabra para referirse de esta manera, y padres. Esta palabra padres está hablando de antepasados, o se atreve a decirles con una idea de respeto a ellos. ¿A quién? ¿Frente a quién? Llama la atención que está el sumo sacerdote y quizás otras autoridades. Esteban no está sometido a ellos en un sentido de lealtad antes que a Dios. Ellos dijeron, Pedro dijo, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Esteban tiene esa misma idea, pero no quita de vista quiénes están ahí. Y usa esta palabra para decirles como ustedes son las autoridades. Esta idea de padres. Y entonces dice varones, hermanos y padres. Esteban no está entonces tratándolos sin gracia. Al contrario, él los trata con gracia. Cuando pensaba esto, me recordó al apóstol Pablo. ¿Recuerdas en Hechos capítulo 23, 5? No lo busquen. Ahí Pablo va a estar en medio de una defensa, igual también frente al concilio y también frente al sumo sacerdote. Pero Pablo no va a saber que él es el sumo sacerdote. Y entonces, en medio de la pregunta que le hace el sumo sacerdote, Pablo le increpa y luego le van a escuchar que habló al sumo sacerdote así y el sumo sacerdote le va a mandar que la bofeteen y le van a bofetear y le van a decir, ¿no tienes temor a hablar así al sumo sacerdote? Y Pablo va a decir, no sabía que era el sumo sacerdote, porque él es el siervo, él está puesto ahí por Dios. Lo que está haciendo acá, esta misma idea, Esteban, no está usando una palabra como para ridicularizar a ellos, como para burlarse de ellos, sino todo lo contrario. Esteban quiere poner y establecer el marco para poder predicar la palabra de Dios. Me llama la atención esto de Esteban. Él tiene compasión de las personas. Y pensaba, nosotros debemos también ser como Esteban. No ser arrogantes con lo que conocemos, con la predicación que tenemos. No ser arrogantes con el conocimiento, sino ser como Esteban. Caer en gracia sobre las personas y no tratarlos como si fueran inferior. Y Esteban acá los trata así, varones, hermanos y padres. Y después dice esta palabra, el Dios de gloria. Ahora quiero poner tu atención en esta palabra, el Dios de gloria. ¿Por qué? Quiero que pongas la atención acá. Porque
La predicación de Esteban no se basa en Esteban, sino se basa en Dios. Y tienes una y otra vez, el vocabulario de Esteban está permeado de la palabra Dios. Dios, 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 Dios. Fíjate de una manera rápida en algunos versículos. Fíjate el versículo 2 que estamos viendo, el Dios de la gloria. Versículo 4, casi al final, Dios le ha trasladado. Versículo 6, y le dijo Dios así. Versículo 7, mas yo juzgaré, dijo Dios. Versículo 9, al final dice, pero Dios estaba con él. Versículo 17, que Dios había jurado. Versículo 20, al medio, en la parte del medio dice, y fue agradable a Dios. Versículo 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad. Esta idea de Dios, Dios, es más, fíjate el versículo 31 al final, la voz del Señor. Versículo 32, yo soy el Dios de tus padres. Versículo 32, ahí otra vez dice, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Versículo 33, y le dijo el Señor. Si te das cuenta, Esteban solamente es un instrumento. Y su predicación está permeado, está lleno de Dios. El centro de su predicación es Dios y no es el hombre. Una predicación fiel luce así. El centro es Dios y no nuestras experiencias, sino es lo que Dios dice, hace y manda. No son las experiencias de los hombres. Y acá está contundentemente hablando de Dios, Dios, continuamente. Pero no solo eso, sino, fíjense otra vez en el versículo 2, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria, de la gloria. Es impresionante que en su predicación Esteban ponga a Dios este adjetivo, llamarlo de la gloria, para que de ahí en adelante predique y al final él va a ver, dice, al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Es como en una visión va a ver la gloria a Cristo. Como que Dios le permite verlo. Y acá Esteban empieza dando gloria a Dios. Un predicador nunca va a buscar la atención sobre sí mismo. Va a buscar la atención y la concentración plenamente en Dios. Y Esteban acá está diciendo el Dios de la gloria. Pudo haber dicho nada más el Dios de nuestros padres y esto y esto y esto y esto. Pero habla de la gloria de Dios. Y muchas veces es necesario recordar esta idea todos. Pensar quién es Dios. Sabes, estamos sentados acá para llevar gloria a Dios. Estamos sentados para escuchar la predicación, para llevar gloria a Dios. Alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él merece toda gloria y honra. Nuestra vida debe ser una continua adoración a Él por lo que Él es. Debemos darle gloria con nuestra vida. Y hay muchos pasajes que te hablan de darle gloria. Entonces, Esteban no aprendió esto al azar. Esteban seguramente era un hombre que meditaba en las Escrituras y habrá pasado por salmos, no lo sé, pero hay salmos que te hablan de la gloria de Dios. Tienes el Salmo 24 del 7 al 10, dice, alzado puertas, vuestras cabezas y alzado vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Otra vez dice, alzado puertas vosotras, vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Este salmo está contenido para declarar, dice el cielo. En el cielo, oh, el cielo es un cielo eterno. Ábrense las puertas, porque ahí va a entrar el Rey de Gloria. ¿Y quién es Jehová, el Rey de Gloria? Esteban tiene en sus labios a ese Rey de Gloria, a
Dios que necesita ser glorificado. Y su predicación empieza hablando de ese Dios de gloria. Que ese Dios de gloria hizo su plan para su pueblo. Y todo lo que hizo, Esteban le va a decir, un Salmo 29 del 1 al 2, dice, tributado a Jehová, oh hijos de los poderosos. Y me encanta esta parte, dad a Jehová la gloria y el poder. Cuando pensaba esto, Esteban no es como aquellos grupos donde cada momento dice, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esteban, en su predicación, dice, Jehová, el Dios de la gloria. En su predicación lo dice. Y luego sigue siendo coherente y hablando de Dios. Pero cuando dice el Dios de la gloria, lo hace entendiendo quién es ese Dios. O sea, no es una muletilla en los labios de la gente, decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sino es con el entendimiento. Jehová sea glorioso. Y lo podemos decir en una alabanza. Lo podemos decir aún caminando, Señor, mereces toda la gloria. ¿Por qué? Y tienes en tu mente todo lo que Dios es. No es una muletilla más. Y acá Esteban lo marca así. Porque es un mandato. Dad gloria. Y Esteban empieza. Jehová, Dios de la gloria. El Salmo 71:8 dice, sea llena de mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Sea llena, dice, en mi boca tu alabanza y de tu gloria. Que mis labios declaren todo el momento quién eres tú. Esteban es ese hombre modelo. Da gloria a Jehová. Da gloria a Dios. No, paremos un momentito aquí y pensemos. Esteban estaba defendiéndose delante de sus enemigos y está diciendo esto. ¿Cuánto de nosotros damos gloria a Dios? Y reconocemos su gloria. Pero reconozcamos con el entendimiento quién es Jehová. Y los salmos nos van a ayudar a recordar. Y tienes muchos salmos. El capítulo 8, versículos 5, 21, 5, 30, 12, 57, 5. Y te podría citar muchos. 63, 2. Habla de continuamente la gloria. Dad gloria, dad gloria, dad gloria. Y Esteban es este hombre. Cuando estaba observándolo a Esteban, vino a mi mente uno de los predicadores que no es como Esteban, pero es este cuadro así. Esteban va a predicar. Bueno, está predicando. Están sus enemigos y lo van a sentenciar a muerte. En esta exposición de Esteban, ni uno creyó. Ni uno. Hubo un hombre que se levantó antes que los babilonios, los caldeos vengan a destruir Jerusalén, el reino del sur. Y en su predicación, ninguno se convirtió. En todo ese tiempo, ninguno. Y este hombre fue Jeremías. ¿Y sabes qué dijo Jeremías? Dijo así, dad gloria a Jehová, Dios vuestro. Jeremías 13:16. Y acá lo ves a Esteban diciendo esto, el Dios de la gloria. Teniendo en su mente a Dios, Jeremías por su lado, llevando al pueblo, mandando al pueblo a decir, den gloria a Dios. Pero el pueblo le había dado la espalda a Dios y se había ido tras sus fornicaciones, tras los ídolos, y adulteraba no solamente espiritualmente, aún físicamente, y los ricos oprimían a los pobres. Se habían vuelto peor que el reino del norte. Y ya era irreversible el juicio que Dios traería al reino del sur. Y Esteban les dice, Jeremías les dice, dad gloria a Jehová. Y acá Esteban está diciendo esta idea. Empieza diciendo, el Dios de gloria. El Dios de gloria. ¿Qué hace ese Dios de gloria? Fíjense versículo 2. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Seguramente dices, si vemos así cada palabra, no vamos a terminar hasta el versículo 16. No vamos a verlo así ya, porque ya tenemos que avanzar
Porque lo que hace Esteban, su predicación está compactado, resume muchos conceptos del Antiguo Testamento. Está condensado. Capítulos enteros, en pequeñas oraciones lo pone, porque ellos lo entienden muy bien. Su audiencia sabe lo que están diciendo, lo que está diciendo Esteban. Claro, nosotros, si pasas, por ejemplo, cuando dice acá, fíjate, por favor, fíjate conmigo, versículo 2 al final, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y tú dices, no entiendo, ¿de quién habla Abraham? ¿Mesopotamia? ¿Harán? Bueno, acá hay mucha información dentro de esto, pero tendríamos que estudiar el libro de Génesis para sentarnos y ver todos estos detalles. La cual Esteban no está haciendo eso. Eso sería salirme de lo que Esteban está diciendo. Pero sí tengo que seguir la línea del flujo de pensamiento que Esteban está construyendo y solamente mencionar lo que Esteban está diciendo acá. Esteban está diciendo, dando por hecho que ellos están entendiendo. ¿Qué es lo que entienden ellos? Entienden uno, quién es Abraham y a dónde Dios los lleva a ellos. Ahora, pero fíjate los detalles que pone. Fíjate el versículo 2, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro Padre. Esto sí es preciso observar. Una y otra vez, ¿sabes qué dice Esteban? Nuestro. Y esto es así. Esteban está aplicando lo que está diciendo a ellos. Y él se está incluyendo, nuestro Padre. Está bajándolos a ellos, ustedes. Ustedes son hijos de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Hay muchas cosas para hablar de Abraham. Cuando te pone que salió de la tierra de Mesopotamia. Y te decía, tendríamos que trasladarnos al libro de Génesis y estudiar detalles. Y uno de esos grandes detalles, ¿sabes qué es? Que Abraham salió de un lugar impío, diríamos idólatra, que sería de ese lugar de Mesopotamia, para ser llevado a Canaán y para que sirva a Dios. Pero antes de ver ese detalle, Esteban pareciera que hubiese escuchado a Jesús cuando habló con ellos, en algún momento con los fariseos también. Pero no escuchó a Jesús, ¿ok? No hay ninguna referencia al respecto. Solamente digo, porque tú encuentras en Jesús la forma que habló a ellos, les va a decir así muchas veces. Mateo 3:9 dice, y no penséis decir entre vosotros, a Abraham tenemos por padre. Juan 8:52 va a decir, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Ese es el diálogo que tienen los fariseos con Jesús. En Juan 8:56, a Abraham vuestro padre se gozó. Está hablando Jesús con los fariseos y está diciendo, Abraham vuestro padre. Y ellos diciendo, tú eres mayor que nuestro padre Abraham. Y lo que está haciendo Esteban, está haciendo igual nuestro padre. Nuestro padre Abraham. Sabes que todo judío va a pensar continuamente de dónde vino. Sabes que los judíos tienen un alto concepto de sí mismos porque ellos se ven como el pueblo elegido por Dios. Y no hay otro pueblo parecido a ellos. Ellos se observarían así. Todas las demás naciones son gentiles. Sirven nada más. Lo leía un día en un libro que decía, ellos piensan que los gentiles solo sirven como leña para avivar el fuego del infierno. Y ellos se creen, porque son así, los mejores, son directamente del linaje de Abraham, del pueblo escogido por Dios. Entonces, ellos se verían como algo especial. Entonces avanzamos. Dice versículo 2, al final. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos,
y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual dice, vosotros habitáis ahora. ¿Te das cuenta? Lo que está haciendo Esteban está comprimiendo todo lo que está escrito en el libro de Génesis y les está dando a ellos. Ustedes ahora están habitando allí. A ver, lo que ha hecho en una corta parte nada más Esteban es desde el capítulo 12 de Génesis hasta el libro de Josué, les ha resumido. Ahora habitas ahí. ¿Cuándo ellos conquistaron la tierra? Lo ves a Josué entrando a conquistar la tierra. Y está en el libro de Josué. Y les habla de Abraham, que fue llamado, capítulo 12. Y todo lo hizo así, un compacto. Y esto pasó. En la cual vosotros habitáis ahora. Y dice el 5, y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Esteban sigue trayendo a ellos cosas que ellos están entendiendo de manera clara, y ahora les va a hablar de una descendencia. A Abraham se le prometió una descendencia. Esto sí quiero citarlo por lo que lo dice Esteban. Génesis 15 del 5 al 7 dice, y lo llevó fuera, Dios lo llevó fuera a Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Esteban está siendo preciso al exponer esta parte. Dios nos ha sacado de la tierra, le ha sacado a Abraham de su tierra, para darle esta tierra donde vosotros estéis, y es más, le prometió una descendencia. Ahora, dice, cuando aún él no tenía hijos. Tengo que decirte, otra vez, está condensado en pequeñas frases, en pequeñas oraciones, el libro de Génesis acá. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Hasta aquí. Pensemos esto, quiero llevarles a pensar esto. Esteban les está diciendo, a Abraham, Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Pero a Abraham se le dijo que sus descendencias van a servir por 400 años. Y dice, y los maltratarán por 400 años. Y Abraham le creyó a Dios. Esto es impresionante. Es que Abraham sabía lo que iba a pasar. Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía todavía a ninguno, en este caso que iba a ser Isaac, su único hijo. Sabía, miraba hacia adelante lo que Dios le está diciendo, pero le va a creer a Dios. Le va a creer a Dios. Versículo 7 dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿A dónde te llevó en su predicación ahora Abraham, Esteban? Te dice, juzgaré a esa nación que los hizo esclavos. Les lleva a Éxodo. Y nosotros no vamos a estudiar Éxodo, pero acá está, y saldrán de allí. Y Dios juzgó a Egipto por tenerlos cautivo al pueblo de Israel. Y dice, y me servirán en este lugar. Y me servirán en este lugar. Se trasladó a Éxodo Esteban. Versículo 8. Y le dijo, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día
Isaac a Jacob a los 12 patriarcas. Hasta acá. En esta observación precisa que está haciendo Esteban en su primera narrativa, está narrando y empieza desde el llamado a un hombre. Vosotros, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria llamó a nuestro padre Abraham y les comienza a decir lo que pasó. Y Dios le dio una descendencia y tenía que Dios hacer un pacto y le hizo ese pacto de la circuncisión. Y ese pacto de la circuncisión lo tenía que hacer con Isaac. Y de ahí Isaac a sus hijos, a Jacob y a los 12 patriarcas, y Jacob a los 12 patriarcas. Lo que ha hecho primero Esteban en su predicación es condensar y mostrarles, nosotros venimos de allí, ustedes y yo. Dios llamó a nuestro Padre y esto pasó. En su primera parte de su primera narrativa de acá de Esteban, ¿qué le mostró? Esto, lo ponía así. La historia es de Dios. Dios llama a Abraham de una nación pagana. Ellos tienen por padre a Abraham. Dios da promesa a Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham en la circuncisión. Lo que está haciendo Esteban está cargando de información bastante resumida para que ellos entiendan qué hicieron con Jesús. Porque a Abraham se le dio una promesa que de su descendencia y en él serán benditos todas las naciones. Y la circuncisión, un pacto. Y el pacto era un pacto incondicional que hizo con Abraham. Entonces ellos ya tienen todo esto en la mente. Tienen en la mente que ellos vienen de Abraham. Que a Abraham se le dio la promesa y todos los detalles que hemos descrito. Ahora, pensaba algo que te expliqué hace momentos. ¿Qué están entendiendo ellos? Bueno, fíjate el versículo 2. Esto es lo que está quedando en ellos. Porque al bajarlo a ellos, esto es lo que está quedando. Fíjense el versículo 2. Dice, nuestro padre Abraham. Lo están entendiendo, es nuestro padre Abraham. Versículo 4 dice, a esta tierra. Fíjate, dice, Dios le ha trasladado a esta tierra, el cual vosotros habitáis ahora. Ellos están entendiendo eso. ¿Están dónde? En Jerusalén, en el templo. Y están en esa tierra, ¿lo están entendiendo? Versículo 8 y 9. Y empieza diciendo, dice, y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día a Jacob y a Jacob a los 12 patriarcas. Esta idea que le va a decir acá, fíjate el 11, 12 y 15, no quiero perderle el hilo. 11, 12 y 15. Dice, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, en grande tribulación, y nuestros padres, 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, 15, así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, también nuestros padres. A ver, Esteban les está diciendo, tenemos a Abraham por padre, estamos en esta tierra, en la cual habitamos, y los patriarcas circuncidaron cada uno, fueron circuncidados por Jacob, y así continuó. Y estos patriarcas son nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres, nuestros padres. Ellos están cargando de información con lo que Esteban les está diciendo. No hay duda. Y en su narrativa va a continuar ahora, al ser minucioso y riguroso, al recordarlos de los patriarcas. Eso sería desde el 9 hasta el versículo 16. Primero fue minucioso y riguroso al recordarles sobre Abraham
y luego sobre los patriarcas. Porque termina el 8, termina el versículo 8, sí, al final, a Jacob y a los 12 patriarcas. ¿Quiénes son estos 12 patriarcas? Bueno, son los hijos de Jacob. Y ahí tienes a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Esto lo puedes encontrar en Génesis 32, del 22 al 25. Los patriarcas. Y va a continuar diciendo, fíjense, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, síganme, en su narrativa y en esa defensa, Esteban les pone, Dios llamó a Abraham. Llega a los patriarcas y ahora para hablar de los patriarcas, comienza a contar una historia de lo que pasó en medio de estos patriarcas y lo que hicieron con José. Y ahora, si te das cuenta, te dije hace momentos que el lenguaje de Esteban estaba lleno de Dios, Dios, Dios. Por lo menos en el primer bloque de Abraham, cuando habló de Abraham, tienes 4 veces que habla de Dios. Y en esta segunda parte solo va a hablar una vez. Entonces la pregunta natural surge es, ¿por qué solo una vez? Es porque ahora Esteban solamente va a hablar sobre José y va a expandirse a hablar de lo que pasó con José. Pero va a mencionar solamente una vez a Dios, pero sí en esa mención que hace en cuanto a Dios, lo va a dividir en 4 cosas que Dios hizo con José para que nosotros podamos ver y podamos sacar ahí cosas que nos va a servir a nosotros. Y lo vamos a hacer de manera rápida. Fíjense el versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Saben lo que hicieron con José? Ustedes habrán visto en las películas, dibujitos animados, lo que hicieron con José. Pero fíjense, pero Dios estaba con él. ¿Qué más? Y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Qué más? Y le dio gracia. ¿Y qué más? Y le dio sabiduría. Punto. Y luego Esteban va a desarrollar. ¿Sabe lo que ha hecho Esteban? Es esto. Esteban va a hablar de esto. Le va a decir, en primer lugar, Dios estaba con José. En segundo lugar, Dios le libró a José de sus tribulaciones. En tercer lugar, Dios le dio gracia a José. En cuarto lugar, Dios le dio sabiduría a José. Y ahí tienes todo lo que está hablando de la narrativa en cuanto a José. Impresionante. Y ahora cuando tú ves, Esteban es preciso en estos 2 detalles y es rico en esta idea. Solo quiero mencionar algunas cosas. Por ejemplo, Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? Con José. Tú ves la vida de José y es mucha información que vemos también en la vida de José. Y esta idea, fíjense otra vez, estaba con él. Ahí la palabra estaba, ¿sabes? Me quise investigar esa palabrita. Y esa palabrita tiene que ver con un momento donde inicia y no hay un momento donde acaba. Por eso cuando tú lees el libro de Génesis y ves la vida de José, no ves continuamente a Dios en la vida de José, continuamente. Pero esta idea de estar en esta palabra es una pequeña palabra que habla de existir o ser. O sea, Dios estaba, o sea, existía ahí, al lado de José. Ahora, recuerda el flujo de pensamiento de Esteban. Le habló de Abraham, el primero del quien hizo la nación. Ahora le llevó a los 12 patriarcas. De los 12 patriarcas, abre el abanico en 12, no tengo 12 dedos, y habla de Abraham, de José, para que de José ahora hable lo que va a hacer con ellos como pueblo. Y en esa idea va a construir las cosas que José disfrutó de Dios. Y uno de eso es, Dios ha estado con él. Te digo, lee la historia de José y tráelo esas ideas a tu vida
Dios ha estado con José y también está con nosotros. Pero a diferencia de José, te quiero decir algo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios era selectiva y transitoria. O sea, Dios no estaba con los 12 patriarcas, estaba solo con José. ¿Y sabes cuál es la diferencia en nosotros? Es que todos los cristianos sí estamos con Dios, porque su presencia está en nosotros. Ya no es selectiva, no es a algunos nada más, sino a todos los que en Él creen. Ahora el Señor mora en nosotros y lo hace a través de la obra de su Espíritu Santo. Pero acá ves a José que está Dios con él. En segundo lugar, dice, y le libró de todas sus tribulaciones. Esta palabra libró, le está diciendo, fue rescatado, le dio seguridad. Pero ahora, imagínate esto. Cuando dice, le libró de todas sus tribulaciones, no fue así, podrías decir. Porque yo recuerdo a José que lo tomaron, le quitaron la ropa, le golpearon y lo querían matar. Dijeron, no. Uno de sus hermanos dijo, no hagan eso. Cavemos un pozo y dejémoslo ahí. Lo dejaron en un pozo y luego vieron que venía unos nómades. Dijeron, vendámoslo. Pero no le libró. Es más, llegó a estar en la cárcel. No le libró. Bueno, es que tú estás viendo, según nuestro criterio de lo que es librar. O sea, Dios ha cumplido su plan en José hasta el final. Y le libró. La idea ahí de libró es dar seguridad a esta persona. O sea, en medio de la tribulación, José disfrutó de la seguridad de la persona de Dios. Y esto no ha cambiado para los creyentes. En medio de la tribulación, Dios nos da seguridad de su presencia. No necesariamente nos va a sacar de la tribulación, porque esa tribulación, que es momentánea, como dice Pablo, va a traer frutos. Y posiblemente si es una enfermedad, si es una pérdida de una familia, no nos va a quitar de allí, pero su presencia va a estar, como estuvo con José. Y esta es la idea de librar de todas sus tribulaciones, porque tenía un plan al final de todo esto. Y no solo eso, sino dice, le dio gracia. ¿Le dio gracia frente a quién? Y la idea de dar gracia es buena voluntad, ser beneficiado por parte de Dios. Bueno, frente a Faraón, frente a los mismos que estuvieron al lado de él, o al carcelero, por ejemplo, tienes en la historia, frente a Potifar en un momento, cuando lo puso como jefe, le dio gracia. Pero no solo eso, le dio sabiduría. Ahora, esta idea de sabiduría es la idea, habilidad de una persona que usa el conocimiento. Y claro, después de esto vas a ver a Faraón que lo pone a José como segundo de Egipto. Todo lo que estoy hablando acá ya está resumiéndose todo lo que tenemos que ver más abajo, porque eso es lo que está contando después Esteban. Ahora, todo esto te menciono, ¿por qué? Bueno, yo te mencioné, Dios estaba con José, también está con nosotros. Dios nos libra de las tribulaciones. Dios hace lo mismo, promete su presencia con nosotros. Dio gracia a José, lo hace con nosotros y le dio sabiduría. Y la idea que Dios también nos llena de conocimiento a través de su palabra. Pero ¿sabes cuál es lo particular acá en José y con nosotros? Es que en José tenía un plan. Todo lo que iba a pasar apuntaba a algo. En nosotros tiene un plan distinto. Nosotros no somos José. Pero estas mismas cosas Dios no ha cambiado de hacer. Pensaba algo más de esto. A ver, piensa esto. Esteban está frente a sus enemigos. Está el sumo sacerdote escuchando. Los 70 ancianos, y están los 70. Y están todos los del concilio, que están ahí escuchando todos. Y él está parado solo. Comenzó a hablar de Abraham y comenzó a narrarles cómo llegaron hasta los patriarcas. Y ahora les comienza a hablar de José. Y él, Esteban mismo,
tiene que creer que Dios está con él, que Dios le va a librar de todas sus tribulaciones y que Dios le da gracia y que Dios le da sabiduría. Y esto está pasando en Esteban mismo. Pero librarle de todas sus tribulaciones a Esteban no va a ser que salga vivo de allí. Porque la voluntad de Dios para Esteban va a ser que él sea mártir ahí. La idea es de su presencia, no dejarlo en medio de la tribulación. Y Esteban está creyendo que esto pasó en José. Y Esteban le está diciendo a todos de esto mismo. Entonces, yendo a la narrativa de José, de Esteban, José es el instrumento de Dios para que él cumpla su plan con su pueblo. Fíjense, ahora sí, versículo 11, vamos a ir un poquito más rápido. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto de Canaán. ¿Dónde lo tienes que ver? ¿Sabes? Génesis 41. Ahí lo vas a ver toda esta idea del hambre en Canaán. Dice versículo 12, cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Sabes dónde ves todo esto? En Génesis 45. Versículo 14. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Y versículo 16 dice, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. A veces en esta narrativa de José, de Esteban, dices, ¿cómo detalles? ¿Qué tiene esto de importancia? Del versículo 16, ¿dónde mueren? Es que tiene mucha importancia. Porque sería así, cuando pensaba era, claro, ¿cómo podría llamar la atención a mis hermanos para que entendamos un poco cuánto ellos están, cuánto para ellos es importante lo que está hablando José? Sería así, si alguien viniera y me dijera, Samuel, yo sé de dónde son tus papás. Tu mamá nació allá y tu papá ahí. Y yo sé dónde naciste. Tú naciste allí en Loroya. Y sé, tú lo que va a hacer es, me capta la atención y me comienza a contar la historia de mi vida, esto. Antes de la historia de mi vida me comienza a contar de mi papá, de mi abuelo, de mi papá y me llama la atención. Lo que está haciendo Esteban es esto. Les capta la atención para llegar otra vez, como le decía al final, a decirles que ellos son duros de cerviz, que no quisieron creer en Jesús. Y por eso, el versículo 16, cuando dice, y los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Entonces tienes esta narrativa grande ya, las dos partes. A Abraham Dios le llama y tienes luego de los patriarcas sale José, que muere José y ahora es enterrado. ¿Dónde? Donde Abraham compró una heredad en Siquem. Y ya esa narrativa se hizo más grande. Y todos están siguiendo ese flujo de pensamiento. ¿Y sabes qué sigue? Fue minucioso y riguroso al recordarlos fue minucioso y riguroso al recordarles de Moisés. Y esto lo vamos a ver el próximo domingo. Ahora, hasta acá. ¿Qué características tiene la predicación de Esteban? Su predicación de Esteban está rebosando de escritura. Ha compactado el Antiguo Testamento, capítulos enteros. Por ejemplo, no te lo he mencionado ahí en la segunda parte cuando habla de José, desde el capítulo 43 hasta el capítulo 50. Lo hice en una sola frase. Lo que te da idea que Esteban, tiene el conocimiento de la escritura y sus labios tienen la escritura. Segunda cosa,
vas a ver que Esteban tiene en sus labios la palabra Dios. Tercera cosa, vas a ver que Esteban va a ser claro y detallar lo que Dios hizo con José. Y Esteban es otro proclamador, otro hombre que ahora no es paralelo a José, pero estas cosas que Dios hizo con José, nunca deja de hacerlo con sus hijos. Estar con él, estar en las tribulaciones, dar gracia y dar sabiduría. Y Esteban en este momento está siendo un hombre usado con la sabiduría de Dios. Esteban es un hombre preciso al enseñar la escritura. Otra de las preguntas fue, ¿de qué manera práctica aplicaba la narrativa? Y esto quiero hacerlo como una pequeña idea, hermanos. Él decía continuamente, nuestros padres, en esta tierra en la cual habitamos, nosotros, nuestro padre Abraham, está bajándolos a ellos para que lo entiendan. Cuando prediquemos la palabra, no solo des el conocimiento, sino di, así también nosotros, yo también así era, esto es así en mí. Bajarlo abajo, esto pide Dios, te pide Dios a ti. Y va aplicando a la vida. Entonces tengo que aplicar lo que hemos visto. Sería, y esta es la última pregunta, ¿cómo fue cuidado de la vida de Abraham, Jacob, sus descendientes y la vida de José para el plan redentor? ¿Cómo fue cuidado? Porque hasta acá está esta historia, ¿no? Hasta José. Y que llegan hasta Siquem, donde lo van a enterrar. Donde van a llevar los huesos de José. Lo que ha hecho nos ha trasladado casi todo el Génesis y ya estamos a punto de entrar a Éxodo el próximo domingo, porque va a hablar de Moisés. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el plan redentor? Cierro con esto. Gálatas 3, del 6 al 9, por favor. Dice, así Abraham, voy a citar algunos pasajes nada más de esto. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Cuando Dios saca a Abraham, ya no estoy leyendo, cuando Dios saca a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación y tendrás una descendencia, Abraham le creyó a Dios. Y el creerle a Dios le fue contado por justicia. La salvación solo es por gracia, por medio de la fe, no por obras. Es más, fíjate lo que dice más adelante. Y sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. O sea, todos nosotros somos hijos de Abraham, dice, los que son de fe. ¿Cómo todos nosotros somos hijos de Abraham? Yo no soy judío, y bien, no somos judíos y no nos parecemos en un sentido, ¿no? Nadie tiene una cara judía acá. Pero en fe, él fue el padre de la fe. Él le creyó a Dios. Y todos los que han creído en Cristo son esos hijos, como Abraham. Le creímos a Dios lo que ha hecho a través de Cristo. Dice el 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. En Abraham fue bendita, ¿quiénes? Todas las naciones. ¿Y cómo? Porque en Génesis 3:15, Dios dijo que iba a poner enemistad entre la mujer y la simiente de la mujer con la serpiente y la simiente de la serpiente. Y en su plan soberano, Dios llama a Abraham para ser su pueblo, para que se cumpla esa profecía dada en Génesis. Y desde Abraham hacia adelante va a venir el Mesías, Jesucristo. Y todos aquellos que crean en Cristo hemos sido bendecidos por Abraham, porque de Abraham viene la simiente. Ahora fíjense el versículo 4. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición.
Pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie puede ser salvo por las obras. La ley, si alguien quiere esforzarse a hacerlas, lo que va a hacer nada más es mostrar cuán grande, cuán pecador eres. Por eso dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, por la fe, ¿qué? Vivirá. Nadie puede justificarse por las obras. Nadie puede tratar de hacer y cumplir la ley. Y eso lo vamos a ver con más exactitud el próximo domingo cuando se hable de Moisés. Nadie puede, porque esa ley revela más bien nuestros pecados. Pero somos justificados por la fe. Hemos sido salvados por gracia. Mas el justo por la fe vivirá. Así que Esteban habló de Abraham. Y de Abraham vino esa descendencia para llegar en un momento a decirles a ellos que ustedes son, les va a decir, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Así va a terminar Esteban su predicación y por eso lo van a matar. Mi deseo es que no seamos duros de corazón, ni incircuncisos de corazón, ni de oídos. Si hay alguno todavía que no ha abrazado por la fe a Cristo como su único Señor y Salvador, no seas duro de corazón e incircunciso en un sentido que no rasgues tu corazón y no endurezcas tus oídos. El Señor tiene un plan para tu vida también y es a través de Cristo. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra. Padre, esta mañana me acerco, Señor, delante de ti, Señor. Nos acercamos todos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por la vida de Esteban. Hemos observado hasta acá, Padre, cuán hábil era en la escritura, cuán claro tenía todos los conceptos y de qué manera tan práctica bajaba a sus oyentes. Padre, te pido que tú nos des de tu gracia también para seguir conociéndote a través de tu palabra. Nos des gracias, Señor, para poder también, con todo lo que hagamos, llevarte la gloria y la honra, Señor. Padre, te pedimos que todo lo que hemos escuchado esta mañana puedas usarlo para tu gloria en nuestras vidas. Te pido, Señor, por los que están viniendo por primera vez, escuchando todo esto, tantos conceptos, pero te pido, Señor, que tú puedes traer luz a sus mentes y ellos puedan entender que no tienen otro camino a seguir si no es solo Cristo, que puedan humillarse y reconocer quién eres tú. Te doy gracias, Señor, por tu palabra una vez más y te damos toda gloria, honra a ti, Señor. Gracias por todo, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.